Nuevamente podemos sintonizar la audición para deleitarnos en la palabra de Dios para nuestras vidas, consiguiendo así el alimento tan necesario para sostener y aumentar la confianza que ya tenemos en el nombre de Jesús. Sí, porque la fe viene cuando escuchamos la palabra de Dios que está en la Biblia. Esta biblioteca, la Biblia es una biblioteca también, cuenta con 66 libros. 39 libros forman el Antiguo Testamento y 27 libros forman el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos anticipa a Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, y el Nuevo Testamento se encarga de comprobar que todo lo que dice el Antiguo Testamento se cumplió respecto del Mesías, ya que Dios el Hijo, siendo Dios, toma forma humana para llegar a la tierra como un bebé. Pero cuando es el tiempo de Dios para su vida y ministerio, muere en la cruz del Calvario, pagando así la deuda de toda la humanidad, la deuda de todos los humanos en todos los tiempos. No obstante, la muerte no lo puede detener, porque Él es Dios, así que resucita, y ahora mismo Cristo vive, y vive en el corazón de todos y cada uno de los que le han aceptado como su Señor y Salvador, extendiendo así su reino en los corazones de quienes deciden creer para poder ver la gloria de Dios. Sabemos que un hombre nació ciego para que en el tiempo en que Jesús estuviera en la tierra se pudiera demostrar que efectivamente Jesús es la luz del mundo y el que le sigue no anda en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Después de que Jesús sana a un hombre que había nacido ciego, surgen las observaciones entre los vecinos, que aunque no nos cuidan, pero bien que están pendientes de nosotros. Como podemos comprobar, esto de que los vecinos nos cuiden no es nuevo. Después de estas primeras reacciones de sorpresa en los vecinos y algunas gentes que le conocían, el milagro va a ser sometido a un proceso entre los fariseos, porque esto había sido hecho violando el reposo del sábado. Es posible que Jesús haya hecho el lodo a propósito, a fin de enfatizar su enseñanza acerca del día de reposo. ¿Qué es lo que Jesús decía del día de reposo? Pues Jesús decía, es bueno ocuparse de las necesidades de otros, aun cuando implique trabajar en un día de reposo. En algún momento él dijo, yo soy mayor que el día de reposo. Los fariseos Los fariseos aquí significan la autoridad religiosa o las clases rectoras de ese tiempo. No querían creer en el milagro, para lo cual negaron que aquel hombre fuese ciego de nacimiento. Y para ello llamaron a sus padres. Y les preguntan si aquel hombre es su hijo. Que si ese su hijo nació ciego. Y entonces, ¿cómo ahora puede ver? Reconocieron que era su hijo. Reconocieron que había nacido ciego. Pero que ellos dijeron que ellos no sabían ni quién le abrió los ojos, ni qué procedimiento hubo para ello. Ellos no lo sabían, dicen. Pero que le pregunten a él, porque su hijo ya es un hombre, ya tiene edad y él puede contestar. Dijeron esto sus padres porque temían a los judíos que eran autoridad, ya que los judíos, las autoridades judías, habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, lo expulsaran de la sinagoga. En los evangelios se ve cómo se ataca a Cristo porque hacía milagros en sábado. Ya Juan relató otra curación en sábado en la piscina de Betesda. Y por eso era la persecución contra Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Ay, ese es el problema al que Jesús se enfrentó. Vamos a decirle al Señor que Él siga hablando a nuestro corazón hoy. Dios,
Muchas gracias por esta oportunidad que nos das, por este alto honor, por este privilegio de invocar tu nombre en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias por esta oportunidad, Señor, de entregar tu palabra a la gente que tú quieres, a la que ya preparaste, a la que hoy o mañana o después estará escuchando estas meditaciones. Gracias también, gracias por mis hermanos, mis compañeros, mis iguales, porque somos iguales, todos valemos la sangre de Cristo, de Ventana Virtual y de todos los medios que usan ahora para extender tu palabra preciosa. Gracias, Dios. Amén. Continuamos con la meditación. La tensión iba en aumento porque lo que los judíos censuraban, además de la curación en sábado, era el que hubiese hecho lodo con saliva en el día del sábado. No en la ley, sino entre la interpretación rabínica de la ley, se había prohibido terminantemente amasar, porque era trabajo. A eso equivalía el hacer lodo con saliva. Y luego poner en plato, como era aquí el poner lodo sobre los ojos del ciego. Es decir, Jesús estaba trabajando en día de sábado y eso sí que no lo podían soportar. Llevaron al hombre que había sido ciego ante los fariseos, porque esta curación era algo no común. Los fariseos sabían que era un milagro, formaba parte de lo religioso y ellos formaban parte del grupo de autoridades religiosas en ese momento. Varios de ellos formaban parte o tenían que ver algo con el Sanedrín. Óigalo bien. Si usted sabe o ha vivido una situación parecida con los líderes religiosos de la iglesia en nuestros días, no es una coincidencia. Es una demostración de lo que pasa cuando se ha perdido el propósito de Dios. Además, están celosos y se sienten impotentes por la situación que se esté viviendo en cada situación en particular. Desde ese tiempo, los fariseos hasta hoy. Regresemos con los fariseos. Los fariseos estaban decididos a no aceptar la grandeza de Cristo. Entonces van de nuevo con el que había sido ciego y lo interrogan, esperando lograr en su nuevo relato alguna contradicción o algo que les permita echar abajo la realidad de aquella curación. En el nuevo interrogatorio a este hombre, comienzan con una frase conocida: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. La expresión da gloria a Dios es una expresión utilizada en el Antiguo Testamento, con la cual también se forzaba a hablar a una persona que no quería decir algo porque no había sido correcta su conducta, como si, por ejemplo, hubiera robado o matado y no lo quisiera confesar. Pero en este momento en que usan los fariseos la expresión da gloria a Dios, lo que ellos querían es que el hombre dijera que el milagro no era cierto. Querían que negara el milagro, porque negando el milagro conseguirían su propósito. ¿Cuál era su propósito? Demostrar, según ellos, que Dios no pudo ni quebrantar el sábado ni dar a Cristo el hacer obras prodigiosas en ese día. Dice la Biblia en el versículo 35, que oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole les dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Porque lo expulsaron. Jesús buscó al que habían expulsado, lo halló y le hizo la pregunta más importante de su vida. Es importante que hagamos esta reflexión. Resulta que este hombre había recibido la vista física. Había aceptado que el que le dio la vista era un profeta, pero no había creído en Jesús como el Hijo de Dios.
Hoy día, algunos de los que estamos escuchando esta enseñanza estamos como este hombre. Hemos recibido muchos milagros que nos señalan hacia Jesús, pero aún no hemos creído en Jesús como el Hijo de Dios. En el versículo 36 dice, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Este hombre fue sincero e hizo la pregunta apropiada, porque pensó, sí creo en el Hijo de Dios, solo que no sé quién es, no me lo han presentado. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Qué manera tan interesante que usó Jesús para contestarle al hombre. En este caso Jesús se presentó ante el hombre al que le había dado la vista físicamente hablando. Y quiero decirles que también en estos tiempos algunas personas han tenido un encuentro personal con Jesús, pues Jesús ha llegado a sus vidas de alguna manera y han tenido el privilegio de conocerlo personalmente. Pero en la Biblia dice que el plan de Dios es que los que ya conocemos a Jesús les demos la noticia a los que no le conocen, para que no solo reciban sanidad, solución a problemas difíciles, sino que realmente crean en Jesús como su Salvador y Señor. Y ahí entramos todos los que ya hemos creído. Dios tiene para todos, mis hermanos. Dios tiene para todos, mis amigos. Dios tiene para todos el auditorio que nos escucha. Nos va a alcanzar, nos va a hablar, nos va a impactar en la trinchera donde nos acomodemos. Dice el versículo 38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Enseguida el hombre confiesa, creo. Y luego dice, Señor. Ya está reconociendo que ese hombre que está frente a él, que fue el que se está presentando como el Hijo de Dios, que es el que se está presentando como el Hijo de Dios, él es. Y dice, le adoró. La gente de ese tiempo, cuando adoraba, cuando adoraba, siempre se postraba, porque eso era señal de reverencia. Así demostraban su respeto y por consecuencia su reconocimiento al nombre de Dios. Cuanto más experimentaba este hombre su nueva vida a través de Cristo, más confiaba en aquel que lo sanó. No solo adquirió la vista física, sino también la espiritual, al reconocer a Jesús primeramente como un profeta, en el capítulo 9, versículo 17. Luego, como su Señor. Cuando usted va a Cristo, cuando tú vas a Cristo, empiezas a ver todo de manera diferente. Cuanto más andas con Él, mejor comprenderás quién es Él. Pero nos dice que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted desea saber más de Jesús, si tú quieres saber más de Jesús, sigue andando con Él por medio de la lectura de la Biblia y la plática con Él. Cuando oramos, lo que estamos haciendo es platicar con Dios. ¿Es una plática reverente? ¿Es una plática sencilla? ¿Es una plática sincera? Es algo que nace de nuestro corazón, porque reconocemos que Dios es Dios, nuestro respeto, nuestra reverencia, nuestra adoración, pero también Dios es una persona que quiere relacionarse con nosotros y que Él prefiere que nosotros le digamos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos, lo que aprendimos, lo que nos asombró, lo que dudamos, lo que nos molesta, porque así vamos adquiriendo esa confianza con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerde, la comunicación con Dios es así. Dios le habla a usted por medio de su palabra. Usted le contesta a Dios por medio de la oración y viceversa. Si usted solo ora o solo lee la escritura, la comunicación quedará incompleta.
La oración y la lectura de la Biblia deben ir de la mano. Algunos de nosotros decimos, a mí pónganme a orar, pero de leer la Biblia yo no puedo leer, yo no encuentro la cita, yo no veo las letras chiquitas, yo no le puedo mover al celular y todo lo que sea no leer. Pero también, si solo leemos la Biblia y no oramos, nos volvemos muy necios, porque luego decimos cosas que ya están, preguntamos cosas que ya están respondidas en la Biblia y hacemos cosas que a Dios no le gustan y ya lo dijo en la palabra. Así que la conversación con el Señor es muy importante. Dice el versículo 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Es en este preciso momento que Jesús revela una gran verdad, por cuanto Él tomó forma humana, amorosa y pacientemente, estuvo entre los humanos, mostró su poder, revelando a la humanidad cómo es Dios su Padre, y ante la ceguera y necedad, sobre todo de las autoridades religiosas de su tiempo, el Señor Jesús anticipa que después de todas las oportunidades ofrecidas por Dios y rechazadas por las autoridades religiosas de los hombres, necesariamente serán juzgados. Y el juez es nada más ni nada menos que Jesucristo mismo. Y en ese juzgar de Dios, por su amor y compasión, lo que sucederá es que se mostrará a las personas que humildemente reconozcan su necesidad espiritual y a ellos les será revelada, mostrada la bondad de Dios. Recibirán a Jesús como su Señor, como su Salvador, pero los que piensen que ya saben mucho, que conocen la verdad, porque han leído las Escrituras sin ser humildes, antes de forma arrogante quieran que Dios haga lo que ellos dicen, ellos no podrán ser llamados hijos de Dios. Y por eso el Señor dice que sean cegados, porque Dios atiende a los humildes, pero a los altivos mira de lejos. Y por eso mismo se perderán. En Juan 9:40 leemos, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Dice que algunos de los fariseos, no todos los fariseos, estaban en contra de Jesús. Todavía había algunos que eran sensibles a la voz de Dios. Hasta hay algunos de los que representan autoridad dentro de la iglesia y sí quieren obedecer a Dios. Y su pregunta es genuina. ¿Nosotros también? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decir vemos, vuestro pecado permanece. Veamos, el lenguaje y el trato de Jesús a los fariseos parece exigente. Y no parece. El Señor es exigente. En otras palabras, les está diciendo, ustedes conocen la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a su pueblo para protegerlos de desobedecer a mi palabra. Así que no están ciegos, al contrario, ven también tan claro que la intención de su corazón también está muy clara. No les conviene que la gente me conozca, porque entonces ustedes no podrán seguir manejando al pueblo como hasta ahora lo tienen. Entretenido, engañado, manipulado, miedoso. Todo eso es pecado delante de mí. Este fue un encuentro no grato para los líderes, para las autoridades religiosas de ese momento. Pero ahora nos detenemos tú y yo para preguntarnos qué tan ciego estoy o qué tan claro veo y por lo mismo, qué tan responsable soy delante de Dios en cuanto a mi conducta, mi proceder delante de Dios y de los demás. Oh, esto es algo personal. Porque tú y yo, más de uno de los que estamos ahorita sintonizando, conocemos a Dios. Y no solo lo conocemos así de oídas,
sino que hemos sentido y disfrutado de su amor y de su poder. Me encanta esta alabanza y la comparto porque esa nos resume este encuentro de Jesús con este hombre y todo lo que se ocasionó con los fariseos de ese momento. Dice, yo soy testigo del poder de Dios. Muchos milagros Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego y ahora veo la luz divina, la cual es Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios. Muchos milagros Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego y ahora veo la luz divina, la cual es Jesús. Tú y yo ahora no podemos alegar que no sabemos. Por cuanto vemos, somos responsables delante de Dios. Meditemos ahora en Juan 10, una alegoría dicha por el mismo Jesucristo que tiene antecedentes en el Antiguo Testamento. Allá en el Antiguo Testamento Dios se presenta a menudo como pastor y el pueblo lo toma como su rebaño. Veamos algunas citas. El libro de los Salmos tiene mucho de esto. Por ejemplo, el Salmo 23, que muchos de nosotros recitamos, dice, el Señor es mi pastor. En el Salmo 77 dice, en el versículo 20, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. En el Salmo 79 dice, y nosotros, pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. Dice este otro, el Salmo 80, pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José. El Salmo 95, 7 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. El Salmo 103, maravilloso, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y el profeta Isaías tiene una expresión muy, muy especial de Dios para su pueblo como pastor. Dice, como pastor apacentará su rebaño. En sus brazos reunirá los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Cuando Jesús les contó esta parábola, la parábola que está en Juan 10, resulta que no sabían qué les quería decir, aunque tenían el Antiguo Testamento con muchas más citas de las que acabamos de decir nosotros. Pero veamos desde el versículo 1. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. La expresión de cierto es enfática, puntual, se debe interpretar. Pongan atención, porque lo que les voy a decir es cierto, es verdadero, es real. La imagen que nos presenta este versículo supone un redil, un seto de ovejas en el campo. Según la costumbre palestina, están hechos con un muro de piedra o con una simple empalizada de madera. Muchos podemos ver esas imágenes en cualquier momento. En cambio, el que pretende venir para robar o hacer algo contra las ovejas de su vecino, ese viene calladamente. No entra por la puerta, entra por otra parte. Sí, es ladrón, usa de astucia. Y también es salteador. El salteador usa de violencia. Ambas expresiones son de hecho sinónimas para expresar el robo y bandidaje. El versículo 2 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. En el oriente, los rebaños son de más de 100 ovejas. Y muchas veces, sobre todo si las ovejas son pocas, entre 40 a 100, porque 40 son muy poquitas y 100 son pocas. Sus rebaños son de muchas más ovejas. Los pastores se van a su casa y dejan a un encargado que se llama portero.
Así que cuando llega uno de los dueños, si son varios rebaños, o si llega el pastor, entra en el redil por la puerta. Esa puerta se la abre el portero. En este relato dice el versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llaman por nombre y las saca. El primero que debe saber si es el pastor o no es el portero, por la importancia alegórica que va a tener la puerta, pues precisamente es una de sus funciones, no dejar pasar a nadie, ni siquiera abrir la puerta. Si el que llega no es el pastor o uno de los pastores del rebaño que está dentro del redil, no se abre la puerta. Este portero vela durante la noche para defender el rebaño de posibles robos y también de los lobos, de los animales que atacan a las ovejas. Porque los pastores, como ya dijimos, llegan cansados, van a sus casas para estar con su familia, tomar sus alimentos y tomar un buen descanso. Al día siguiente, el pastor llega, el portero abre el redil, el pastor llama a las ovejas. Algunos pastores les ponen hasta hoy nombre a sus ovejas. Por fin las saca para llevarlas a donde están los pastos verdes, frescos, a donde hay sombra, a donde van a encontrar agua y todo lo necesario para que las ovejas estén contentas y a salvo de los peligros que regularmente enfrentan estos animales. Dice el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Así llamadas y reagrupadas en torno suyo, las saca. Y cuando ya están fuera, él se pone delante de ellas, a diferencia del uso de Occidente, o sea, del uso aquí en América, todavía a lo mejor en parte de Europa, en el Occidente, en que los pastores suelen ir detrás y llamándolas, nuevamente les siguen, porque conocen su voz. En Oriente el pastor llama de tiempo en tiempo a sus ovejas y a su presencia lanzando un grito agudo. Ellas conocen su voz y le siguen. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Pero si un extraño lanza el mismo grito, las ovejitas se paran al punto, levantan la cabeza como alarmadas. Si se repite ese grito que no conocen, se revuelven y huyen. No conocen la voz del extraño. Esto es un hecho. Los animalitos conocen la voz de su pastor. Algo tiene que decirnos esto. Juan 16 dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Una alegoría es una historia de la vida cotidiana que tiene varias interpretaciones, pero si la alegoría está en la Biblia, seguramente debe tener además una interpretación espiritual. El Señor Jesús usó mucho este tipo de explicaciones para sus enseñanzas. Este es un ejemplo muy claro y apropiado, porque en Palestina uno de los trabajos que todos conocían perfectamente y por esa razón todos debían entender lo que Jesús quería enseñarles, que así como ellos en su trabajo pastoril sabían y debían cuidar a sus rebaños, Jesús ahora se presenta como el pastor que cuida perfectamente bien a sus ovejas, que son cada uno de los que reconocen a Jesús como su dueño y guía de sus vidas. Sin embargo, dice el evangelista que los oyentes, sin duda fariseos, no entendieron qué era lo que les hablaba. No entendieron o no quisieron entender que Jesús les estaba diciendo ladrones y salteadores, porque habían llegado para maltratar al pueblo de Dios y no se preocupaban por cuidarlo, mucho menos por llevarlos a donde hubiera el mejor alimento a fin de que estuvieran sanos y fuertes. Dice el versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En esa exposición, Jesús se vuelve a dirigir a ellos
haciendo énfasis en lo que está por entregarles. Por eso les dice, de cierto, esto es muy importante, pongan atención. Necesitan saber esta verdad. Se refiere a la palabra yo soy, el nombre de Dios por excelencia, que denota vida en sí mismo. Dios está siempre en presente y para que ellos puedan entender esta expresión que resulta inentendible, ahora hace la comparación con una puerta. La puerta dijimos que es un instrumento de seguridad. La puerta sirve para indicar hasta dónde termina o empieza una casa, una propiedad. La puerta permite la entrada a un lugar, pero también indica seguridad porque si la puerta se cierra, solo puede entrar el que tenga la llave que permite abrir la puerta. Ahora Jesús mismo se ve como la puerta. No se comparó con un portero. Dijo claramente que él era el que tenía el derecho de permitir la entrada. Si bien la puerta no es alguien que tenga vida, pero sí es un instrumento para seguridad del rebaño. Si la puerta se abre, puede entrar y salir el rebaño. De lo contrario, no puede hacer nada el rebaño. Dice el versículo 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. En ese periodo de la historia, habían pasado aproximadamente 300 a 400 años, y dice la Biblia que no había palabra, ni sueño, ni visión. Dios había guardado silencio para su pueblo. Sí, tenían los escritos de los profetas, 17 libros proféticos que están en el Antiguo Testamento, y algunos como Isaías, que se conoce como el profeta mesiánico porque habla mucho del Mesías. Hablan de Jesús. Sin embargo, los judíos decían, Dios no nos habla. Pero realmente Dios ya les había dicho lo que les tenía que decir. Así que si durante esos 400 años alguien de repente por ahí decía que Dios le había dado mensaje o instrucción para su pueblo, era un mentiroso. Y había alguno así. Por esa razón, Jesús tiene que expresar de esta manera. Todos los que antes de mí vinieron son mentirosos, ladrones y salteadores. Pero la buena noticia es que las ovejas que conocen que Jesús es su pastor no le harán caso a ningún otro que diga que es pastor y realmente no lo es. Dice el versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora, la aclaración es, esta puerta sirve en primer lugar para entrar y formar parte de la comunidad en donde Cristo es el que gobierna. Esa puerta está abierta y puede entrar el que decida formar parte de esa comunidad. Al entrar en primer lugar estará protegido, pues si hubiera peligros no le afectan porque está dentro, seguro, protegido. Pero al entrar adquiere absoluta libertad, pues puede entrar y salir, no está preso, tiene libertad para salir a buscar alimento, porque dice, entrará y saldrá y hallará pastos. Los pastos que representan alimento no están lejos del redil, porque las ovejas pueden salir y hallarán pastos. No solo es algo, sino que también tendrá alimento, sostenimiento, nutrición, salud. ¡Qué precioso! Dice el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí resume su propuesta. Es necesario saber que los ladrones abundan y vienen para hurtar o robar, matar y destruir. Pero por el contrario, Jesús vino a establecer o a restablecer la comunión con Dios. Eso es vida. Pero es una vida que redunda en bendición sobre bendición. Por eso recibe el calificativo de abundante. Dios busca una relación real, viva, permanente, enriquecida y enriquecedora, porque la bendición de Dios es la que enriquece. Si Jesús para ti es la puerta, el ladrón no puede hacer nada contra ti, porque al entrar por la puerta, que es Jesús, tienes asegurada salvación, protección, provisión y relación con la fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto. Tienes relación con Dios mismo. El ladrón, el que te quita, el que te quiere matar y te quiere destruir,
Sí, es Satanás, es mentiroso, es necio. Y a veces, sin que nos demos cuenta, nos involucramos también en sus cosas de ladrón y nos pasamos del lado equivocado. Por eso es importante que tengamos ese conocimiento para no oír una voz extraña. El Señor afirma entonces en el versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Este otro cuadro que Cristo presenta, alegorizando o ejemplificando la parábola base, es anunciarse Él como el buen pastor. Él se presenta como el pastor, como el bueno. Con ello quiere decir que en Él se encuentran las características de un pastor, es decir, de un pastor espiritual digno de ese nombre. El único que puede tener ese nombre es Jesús. Por ello, el apóstol Pedro en una de sus cartas dice que Jesucristo es el pastor de los pastores, considerando que aquí en la tierra hay hombres a los que Dios ha llamado para que realicen esta función dentro del cuerpo de Cristo, para que tomen el modelo de Jesucristo respecto del cuidado de las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. Este es un contraste entre el buen pastor y el asalariado. La primera cualidad del pastor es la disposición a sacrificarse por las ovejas. Habiendo prometido antes vida abundante a otros, Jesús habla de dar la suya propia. A la luz de esto parecería que las ovejas están expuestas a un peligro inmediato, pero Jesús va más allá de la metáfora para señalar una verdad espiritual profunda. Atrae la atención a un acto voluntario de sacrificio que beneficiaría a las ovejas, que beneficia a las ovejas hasta hoy. Dice el versículo 12, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Pero frente al buen pastor está el pastor asalariado, que no puede tener naturalmente esta estima por el rebaño, porque a él le pagan por trabajar. No es el dueño. Y así, al ver venir al lobo, que es el enemigo tradicional de las ovejas, abandona el rebaño poniéndose a salvo. Y el lobo las arrebata, las lastima, las mata, las espanta, las dispersa. Aunque aquí se explica la reacción del pastor asalariado frente al peligro que acecha a las ovejas, también de alguna manera se exalta el sacrificio del buen pastor. Pero también a nosotros nos permite tener una referencia para distinguir la función de los pastores, aquí y ahora, a fin de apoyar al cuerpo de Cristo, la Iglesia. Esto es para todos los hijos de Dios en general, pero en particular para los que han sido llamados a ejercer esta función. Conviene que nos hagamos una autoevaluación desde lo elemental hasta el ejercicio del llamado. Puedes preguntarte, ¿soy hijo de Dios? Algunos son pastores, pero no son hijos de Dios. ¿Soy hijo de Dios? ¿Creo en Jesucristo como mi Salvador y Señor? ¿Como el Señor de mi vida y del ministerio que me ha dado? ¿Veo el reino de Dios en mi vida, en mi familia? ¿Veo el reino de Dios reflejado en la iglesia? ¿Amo a Dios en primer lugar? ¿Puedes contestar esas preguntas? Tú que estás ejerciendo la función de pastor. Y puedes hacerte más preguntas. Y esas van a ser redactadas por ti mismo. Y desde luego, contestadas. Dice el versículo 13, así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Desde el Antiguo Testamento encontramos en los libros de los profetas que Dios hace reclamos a los pastores de Israel porque no han cuidado a las ovejas de su pueblo. Por ejemplo, ahí en
en Jeremías 56. Dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. En Ezequiel 34 leemos esta parte es tremenda. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por lo tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. A este tipo de personas, en el Evangelio de Juan, se le llama asalariado. No le importan las ovejas. ¡Cuidado! Por si algún pastor está escuchando esta audición, habrá que revisar nuestro corazón y nuestro proceder con las ovejas del Señor, porque Él es el único dueño de las ovejas, y a Él es a quien cada uno rendirá cuentas. El versículo 14 es precioso. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Aquí hay tres verdades. Jesús sabe quién es Él. Él es el pastor, y es un pastor bueno. Conoce. Recordemos que se refiere a una relación íntima. Conoce muy bien a sus ovejas. En el versículo 3 dice que las conoce por su nombre. Y la tercera verdad es las ovejas conocen. Esa relación íntima hace que las ovejas también conozcan a su pastor. Saben que las protege, las cuida, les provee. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me falta. Y en el versículo 15 dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Aquí hay otras tres verdades. El Padre conoce al Hijo, tienen una relación constante e íntima. De la misma manera, el Hijo tiene una relación constante e íntima con el Padre. Ambos, los dos, aman a las ovejas, y precisamente por ese amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acordaron que el Hijo tomara forma humana y viniera a la tierra para dar su vida por todas las ovejas. Y al resucitar Jesús, el pastor de pastores, también da vida y resurrección a sus ovejas. ¡Qué preciosa palabra! Dice el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora el pastor tiene en mente ese redil grande, en donde caben muchas ovejas, y que en el oriente puede ser utilizado para el cuidado de muchos rebaños. Ahí cada rebaño tiene su dueño o pastor, pero en esta vez da la idea de diferentes rebaños, en diferentes lugares, en diferentes rediles, pero el dueño es uno solo. Las otras ovejas a que se refería Jesús
Seguramente somos los gentiles, los otros pueblos de la tierra, a los que también ha llegado el amor, la comprensión, la misericordia y el perdón de Dios por haber creído en la eficacia de la muerte y resurrección de Jesucristo. Hay esas otras ovejas que son de otro redil, somos tú y yo. Ya estaba pensando en nosotros el Señor Jesús cuando dio esta palabra. Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por esto puede referirse al versículo anterior, con el significado del Padre me ama, porque yo soy el buen pastor. O de acuerdo con el versículo siguiente, caso en el cual el amor del Padre se basa en el sacrificio del Hijo. Pero no se puede suponer que el amor del Padre dependía de la acción del Hijo, sino más bien que se demostraba por medio de ella. Al final, en el versículo 17, muestra que el sacrificio no se consideraba como un fin en sí mismo. La resurrección estaba en mente como conclusión triunfante. El carácter plenamente voluntario de la ofrenda de sí mismo y la autoridad que se le fue dada a Jesús son los puntos subrayados. Juan 10:18 es precioso, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor ya había afirmado que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y es en este versículo que revela su decisión personal de entregar su propia vida gustosamente por sus ovejas. Está dispuesto a pagar el precio de la libertad para una sociedad cautiva. Dice en la carta a los Hebreos que Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando la vergüenza, el oprobio, por el gozo de recuperar la humanidad que estaba perdida. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso en este pasaje que analizamos dice de manera determinante, nadie me la quita. Estoy pensando esto. Todos acusamos a los judíos y también acusamos a los romanos porque mataron a Jesús. Pero en este pasaje Jesús aclara y dice, yo la pongo de mí mismo. Enseguida corre el velo para entregar otra joya dentro de la revelación pública. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es un acuerdo que hicimos desde la eternidad, porque el plan de salvación para la humanidad es un plan eterno. Dice al versículo 19 que volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Otra vez volvió a haber disensión, o sea, falta de acuerdo, desacuerdo entre las autoridades de los judíos, porque unos estaban de acuerdo con Jesús, otros estaban en desacuerdo con Jesús, algunos estaban de acuerdo pero no lo decían abiertamente por miedo a que lo sacaran de la sinagoga, porque estaban intimidando a todos con esa amenaza. El versículo 20, que muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Para unos, seguramente fariseos, a quienes especialmente se dirigía, la reacción era la esperada. O sea, Jesús estaba hablándoles a ellos, por eso usaba ese lenguaje, por eso usaba esas expresiones, y los fariseos se sentían agredidos y reaccionaban enojados. Cada vez era más claro y definitivo el asunto, por ello lo llamaron loco. Por eso dijeron que estaba fuera de sí, y otros decían que estaba endemoniado, ayudado o controlado por los demonios, cuyo capitán es el mismo Satanás, el adversario de Dios. Pero Juan 10:21 dice que decían otros, esas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Pero otro grupo de personas, probablemente fariseos del tipo de Nicodemo, que creían en él a causa de sus milagros,
empiezan a abrir los ojos a la luz de Cristo. Les mueve a ellos la grandeza de su doctrina, pero también los milagros. Se alude al milagro del ciego de nacimiento. Se reconoce que fue milagro y que solo Dios pudo hacerlo. El resaltar que el demonio no puede abrir los ojos a los ciegos, seguramente están pensando los que dijeron eso, que no era cierto, o sea, que estaban acusando a Cristo de algo que no era cierto. Porque ellos decían que Cristo obraba sus prodigios en virtud del príncipe de los demonios. Y Cristo refutó y dijo, por eso el Señor tuvo que aclarar las cosas. La luz iba aumentando, iba alumbrando a muchos ciegos de alma en Jerusalén. Y esa luz sigue alumbrando hasta hoy. Amigo, ¿qué piensas de esta revelación ejemplificando la capacidad, el poder y la seguridad con que Jesús no solo expresa, sino comprueba que en la sociedad sin Cristo solo hay oscuridad y tinieblas, hay ceguera? Por eso, aunque los conceptos son muy claros, no se pueden ver y menos entender los planes de Dios para la vida de la humanidad. Sin embargo, en este preciso momento, dejemos a la humanidad por ahí. El asunto es contigo. ¿Quieres ver a Jesús? ¿Aceptas la protección que te ofrece como el buen pastor que ha tenido y tiene cuidado de ti? Es tu oportunidad ahora. Hablemos con Dios en el nombre de Jesús y continuemos disfrutando su presencia, su protección, su provisión y demás. Señor Jesús, aquí estamos hoy. Algunos de nosotros creíamos que estábamos bien. Pero la verdad es que tú nos alumbras y tú nos haces ver las cosas que no están bien. Del lado que nos pongamos. Si somos del lado de las ovejas, algunas ovejas son testarudas y no logran discernir cuál voz escuchar y se van con el asalariado y son maltratadas. Pero algunos pastores que son llamados para cuidar las ovejas se portan como asalariados y dejan a las ovejas y llega el lobo y las dispersa y las maltrata. Señor, perdónanos. Perdónanos a unos y perdónanos a otros. Algunos de los que están pensando ahorita, porque ellos todavía no saben hablar contigo, quieren ver esa luz. Quieren sentir tu abrigo y tu regazo. Ya el sacrificio lo hiciste. Ya está el gozo por habernos liberado. Ya dice, porque te propusieron ese gozo y por eso no te importó la cruz, mi Señor. Eso era lo de menos. Lo importante es que tú tenías poder para dejar tu trono de gloria, para tomar forma humana, para andar entre nosotros, para andar con nosotros, para mostrarnos tu amor y tu gracia, para regalarnos lo que no merecíamos. Y Señor, ahora, porque decimos veo, somos responsables. Perdón, 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 Dios, perdón. Y Señor, que tu luz nos alumbre y que podamos, Señor, estar adentro del redil. Y tú eres el pastor de los pastores. Los pastores también necesitan un pastor. Háblales, mi Señor, a tus pastores. Háblale a tus pastores y tú los amas, Dios, guíalos y ayúdalos a que hagan bien su función. Y a los que somos ovejas, ayúdanos, Señor, para oír tu voz, la tuya primero, Señor. Y también ayudar a los que son pastores y necesiten ser ayudados, apoyados, corregidos, amados. Ayúdanos a todos, Dios. Gracias. Amén.